¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo que está ocurriendo en la Universidad de Miami huele a penetración castrista. Ya lo hicieron en FIU, de modo que los precedentes nos dan razones para ser suspicaces. El intento de transformar, anular, cerrar o sacarse de encima el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, tal como es ahora, pareciera ser un intento de silenciar o convertir en otra cosa una institución académica que, dando espacio a todas las opiniones, no se ha equivocado a la hora de defender los valores de la democracia y de ser una voz inteligente en el corazón del exilio cubano. El problema no se ha solucionado, como creen algunos, el problema se agrava. Antes de que apareciera el artículo del Herald, nosotros solicitamos una entrevista al presidente de la universidad y no hemos obtenido una respuesta positiva. Hoy lo invitamos aquí al programa y tampoco ha pasado nada. El presidente de la Universidad de Miami es el doctor Julio Frank y nosotros queríamos escucharlo hablar sobre el tema y preguntarle si es verdad eso que se dice de que ha expresado en público su admiración por el sistema de salud castrista, impresión que parece haber obtenido en sus supuestos viajes a Cuba. Queríamos saber si eso es verdad y si es verdad también eso otro que se dice de que prefiere un instituto que intercambie con la academia de la dictadura castrista. Él no la llamará dictadura, claro, ¿no? Más o menos el mismo lleva y trae que promovieron los profesores Álvarez en FIU, que el FBI demostró eran espías entrenados del régimen, cosa que el presidente de la Universidad de Miami, estoy seguro, no es. El presidente Julio Frank tiene derecho a todo eso. Y nosotros tenemos derecho a decir que no nos gusta todo eso. Y tenemos derecho a salir a defender no al profesor Suslicky, sino a el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, incluso defender la propia Universidad de Miami. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, con nosotros está en el estudio Frank Calzón, del Centro por una Cuba Libre. Muchísimas gracias por invitarme. Por estar acá. Andrés Reinaldo, director editorial de América TV. Como yo no soy académico, puedo darme el lujo de decir las cosas más o menos en un lenguaje que creo que el público entienda perfectamente, porque a veces hay muchos subterfugios, ¿no? Primero, ¿qué tendría de grave todo este enredo que se ha armado en torno al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos? Es muy gravísimo porque no es solo un asunto de importancia en la comunidad cubanoamericana. Es un asunto que tiene que ver con la libertad académica. Es un asunto donde es obvio para mí que el gobierno de Cuba ha hecho todo lo posible por silenciar a Jaime Suslicky. Es decir, el profesor Suslicky y el instituto han estado publicando estudios bien documentados de que gran parte de lo que muchos de nosotros llamamos una narrativa ficticia de Cuba, que eso no es, que lo que dice el gobierno de Cuba no es verdad. La salud pública en Cuba no es lo que ellos quieren que el mundo conozca. La cosa de la educación en Cuba no es. Dentro de esa cuestión, lo que sucede es que el gobierno de Cuba está tratando de influir o ha logrado influir en una universidad norteamericana en el corazón de la comunidad cubanoamericana. Hablábamos de Jaime Suslicky, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, ¿no? A mí, por supuesto, ¿no? Él es una persona, es un académico, tiene... Yo creo que y lo dije al principio, más que defender a Suslicky, que es un gran amigo y es un gran estudioso del tema, es también defender el propio instituto, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque dice que se lo llevarían a otra parte, que podrían incluso trabajar fuera del paraguas académico. Pero eso a mí me parece mal, porque perderían ese paraguas que tiene un prestigio, que es el de estar amparado por una universidad que sabemos que es un interés, además del régimen castrista, penetrar esas universidades descaradamente. Bueno, yo diría que esas universidades están penetradas. Los profesores Álvarez que encontraron en FIU, los encontraron porque los delataron los agentes de la red espía y eso, pero todo eso debe estar sembrado. Mira, esto forma parte del incesante proyecto de la dictadura cubana para descubanizar Miami, cosa que es imposible, pero para ellos descubanizarla es evitar que esta masa
de exiliados y eso, tenga un poder político que opere contra la dictadura y neutralizar el exilio, convertirnos en comunidad cubana en el exterior, en inmigrantes económicos, en fin, en chinos. Esto es una afrenta a las instituciones del exilio, esto es un golpe a un centro que promovía el debate académico sin tener en cuenta las posiciones ideológicas, un centro donde se podía reunir lo mejor de la inteligencia libre del exilio y de cualquier otro lugar que estuvieran, pues venían académicos de todos los lugares y de la isla. Y tiene una importancia académica, política, social, emocional tremenda. Y no verlo así es un error, porque la verdad es que vienen por nosotros y están ganando. Ahora, el profesor, tengo entendido, es médico, Julio Frenk, es mexicano, ¿no? Que no parezca tampoco que tenemos un ataque de xenofobia nosotros desde aquí, desde el exilio, no, pero ocupó algún cargo también en México, ¿no? Fue ministro de Salud Pública en México, de Salubridad, y en esa capacidad estableció vínculos profesionales entre México y Cuba en ese sector de la medicina. Aparentemente el doctor Frenk no sabe la situación real de la medicina en Cuba, que en Cuba había una cosa que le llamaban o le llaman Servimed, que es que los extranjeros van a Cuba, pagan con dólares, tienen todos los servicios. Los cubanos van a Cuba y tienen, los cubanos que viven en la isla tienen que llevar un bombillo, tienen que llevar comida, eso él no lo sabe. Él no sabe. No, lo sabe, pero pueden culpar al embargo, ¿no? Sí, que es también un jueguito académico. Mira, que se hace. Honestamente, yo no quisiera insultar la inteligencia del doctor Frenk, que es obviamente una persona eminente. Yo creo que sí, yo creo que sabe. Y yo creo que todo esto se ha hecho esto es una decisión sumamente educada. Es una decisión que contempla las consecuencias y que contempla los objetivos. Yo creo que sabe y que esto se inscribe en una política, se inscribe en una mentalidad, además apoyada por fideicomisarios que están en UN, muchos de ellos cubanos americanos que han promovido una entrega a la dictadura de todo a cambio de nada, de gente que quiere hacer negocios en Cuba, de académicos que han sido cooptados por la seguridad del Estado, porque no hay academia en Cuba que no esté cooptada por la seguridad del Estado. Sí. Pero así todo, el doctor Frenk hace unas declaraciones muy buenas sobre el profesor Shuslicki. Dice que el profesor Shuslicki ha contribuido de una forma extraordinaria a la universidad, que le ha dedicado su vida a enseñar a los profesores, a los estudiantes, a la comunidad. Entonces, lo que no se entiende es, porque hay una contradicción obvia, si el profesor Shuslicki es esa persona de que habla el doctor Frenk, ¿por qué forzarlo en este momento? A no ser que el gobierno cubano... ellos están diciendo que no. A mí lo que me preocupa como periodista... no toma parte en el proceso de selección de quien lo sustituye. No, pero a mí lo que me preocupa como periodista es que cuando yo me entero de esta noticia, que es que pedimos a la oficina del presidente de la universidad una entrevista, yo tenía entendido que había una carta donde había una suerte de ultimátum. El día tal se acaba esto, sí, ¿no? Lo que sí, y después me han ido cambiando la historia. Bueno, ¿no? Han ido cambiando la historia después que sale la historia. Pero lo cierto es que todo el mundo en la universidad sabe que al instituto, al profesor Shuslicki, le ordenaron que cesara las operaciones. Eso es lo que yo tenía entendido. Eso es lo que sucedió. Ahora, cuando empiezan a reconocer que hay $1 millón que se donó para el instituto, para la Casa Bacardí, que hay otras programas... Fuentes de financiamiento, con el nombre de la familia. Entonces empiezan a dar marcha atrás, a decir que no, que el instituto se va a quedar abierto. Bueno, y si el instituto se va a quedar abierto, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué decirle al doctor Shuslicki para el 15 tiene que cesar sus operaciones? Que digan la verdad. La universidad es una entidad donde se supone que es la búsqueda de la verdad. Porque esta es una universidad
privada, pero que recibe fondos que no son privados, ¿no? Claro, que vienen del dinero de Toda la- nosotros, los contribuyentes. Recibe fondos de Tallahassee, justamente una de las Y del gobierno Claro, federal. exacto. Habría que hablar con los congresistas entonces, exacto. ¿no? Una de le las pregunten. características del financiamiento del instituto es que es la universidad quien tiene que pedir los fondos para que se le asignen, sea de Tallahassee o de otras fuentes, no sé bien Eso cómo es sucede el así en mecanismo. todas las universidades. Ahora, yo Con lo el que quiero instituto- saber, a mí me da pena, me encantaría tener aquí al presidente para hacer las preguntas, pero como no es posible, yo hago las No, no preguntas van al a público, venir ¿no? porque han procedido... La impresión que yo tengo es como que nos tratan como... Han procedido con la arrogancia que caracteriza a mucha gente que son fideicomisarios de esa universidad que están comprometidos con el cambio fraude. ¿Te das cuenta? Cambio fraude, bueno, habrá que en explicarle Cuba, qué es. pero a mí no me cabe ninguna duda de que si el presidente de la universidad estuvo en Cuba y vio la cuestión de la salud pública y eso en la isla, que la cuestión del intercambio con la Universidad de Miami tiene que haber sido parte de la conversación. Es decir, el gobierno de Cuba está al tanto Sí, por eso que habría que preguntarle de todo lo que eso. se quiere hacer. Sí, pero los cubanos americanos no estábamos al tanto, los congresistas cubanos no estábamos al tanto y obviamente que desde el punto de vista de La Habana esto es una cosa magnífica. Raúl Castro tiene que estar celebrando lo que ha sucedido. Vamos a una pausa. Cuando regresemos yo quiero saber algo también sobre la esposa del... que saber si es verdad, ¿no? Un cargo que ocupa, quién lo ocupaba antes, todo eso, ¿no? Y ya Estados Unidos ha anunciado una fecha para implementar las políticas de Trump hacia Cuba, que parece que allí no se han enterado.